Un saludo muy especial para todos, espero se encuentren muy bien y llenos de la gracia de Dios. Se cuenta que en alguna ocasión el violinista más famoso del mundo fue invitado para hacer una presentación en Europa en uno de los auditorios más reconocidos y prestigiosos. En el momento de salir al escenario, cuando iba a iniciar su presentación, se dio cuenta que el violín que le entregaron no era el suyo, el que había utilizado toda la vida, su famoso violín. Pidió que por favor le regalaran unos minutos y buscó tras las cortinas en sus utensilios su violín y se dio cuenta que le habían robado el violín, que solo habían cambiado. Lleno de convicción y de carácter, volvió y salió al público y les dijo: les quiero demostrar a partir de este momento que la música se lleva en el alma y que no está en el instrumento. Y con toda la autenticidad, la claridad, el ímpetu y la convicción hizo una presentación maravillosa. Todo el mundo ovacionó, aplaudió y reconoció que definitivamente había sido el mejor concierto que este hombre había realizado en toda su carrera. El Evangelio según San Juan en el capítulo 16 nos narra en sus versículos iniciales que de la misma forma Jesús, cuando ya fue consciente de que su partida era próxima, comenzó a hablarle a los discípulos con todo el amor del mundo, con toda la autenticidad, convicción y claridad. Les habló que se iría, pero que no los dejaría solos, que les dejaría el Espíritu Santo. Les habló con tanta claridad, con tanta autenticidad y convicción, que en el versículo 29 de este capítulo 16 del Evangelio según San Juan, los discípulos le dijeron: Señor, ahora sí nos hablas con toda claridad y no utilizas comparaciones. Jesús les dijo: ahora ustedes sí creen, pero les aseguro que llega la hora, y es ahora mismo, en que ustedes me abandonarán y me dejarán solo. Pero yo no estoy solo porque mi Padre está conmigo. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero ánimo, yo he vencido el mundo. Quiero que analicemos un poco esta corta o pequeña fracción de la Sagrada Escritura. Algunos elementos básicos y esenciales. Número 1, los discípulos le dicen: ahora vemos que si nos hablas con toda claridad y no utilizas comparaciones. Y es que cuando nosotros le pedimos a Dios que nos dé claridad para conocer sus verdades divinas y Él nos concede esta nitidez, esta claridad, este conocimiento de sus designios, de su voluntad, nosotros nos llenamos de gozo. Cuando estamos confundidos, cuando no tenemos claridad sobre lo que debemos hacer, cuando estamos un poco miedosos, temerosos o duditativos por no saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, entonces no hallamos la paz. Pero cuando oramos, clamamos y pedimos a Dios que nos muestre y Él lo hace, entramos en paz, serenidad y tranquilidad. Y es que, como dicen por ahí, un hombre con claridad es invencible. Repito, un hombre con claridad es invencible. Por eso debemos pedirle al Señor que nos muestre, que nos diga, que por favor nos aclare, nos despeje la mente y el corazón para que nosotros podamos ver cuál es su voluntad, cuál es su designio. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, versículo 41, dice que un hombre que era ciego se dio cuenta que Jesús pasaba por aquel lugar y gritó con toda la fuerza: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Insistió y gritó aunque trataron de callarle. Ese grito con insistencia es la oración perseverante y disciplinada. Ese grito con insistencia es la oración de fe, es la oración de abandono, es la oración de entrega a nuestro Padre Celestial. El texto nos dirá que Jesús se devuelve. En Lucas 18:41 se inclina y le dice a este ciego: dime, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le dice: Señor, que vea. E inmediatamente Jesús le dijo: recobra la vista, por tu fe has sido sanado. De tal manera que la oración hecha con fe, cuando nos estamos confundidos y necesitamos claridad, nos va a despejar el camino.
Así como este músico, este violinista, cantó con toda la claridad, pese a que se le presentó una dificultad y es que le robaron su violín, al cual estaba acostumbrado, el cual había utilizado toda su vida. Ese hombre, desde las profundidades de su alma, cantó con todo el corazón, con el ímpetu. Asimismo, a través de la oración, Dios nos va a dar la claridad y la nitidez para poder desarrollar nuestro proyecto de vida. 2. Los discípulos le dijeron a Jesús, ahora vemos que lo sabes todo. Y cuando le dicen, ahora vemos que lo sabes todo, están indicando que reconocieron la omnisciencia de Dios. La omnisciencia es un atributo que le corresponde a Dios. Y omnisciencia significa que Dios todo lo sabe, que tiene un conocimiento real de todas las cosas. Todo lo sabe, todo lo conoce. Y es que cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Jesús y nos disciplinamos a una vida de oración diaria, de comunicación diaria con Él, empezamos a experimentar el poder de Dios de nuestra vida y evidenciamos cómo Él en su omnisciencia nos va mostrando el camino, el sendero recto que nosotros debemos de seguir. Solo aquel que conoce todas las cosas, que es omnisciente, nos puede mostrar el camino correcto. Solo aquel que es omnisciente y que todo lo conoce nos puede ayudar para que nuestro próximo paso sea un paso correcto, sea un paso firme. El libro de Daniel, en el capítulo 2, versículo 22, dice que Dios conoce todas las cosas, las que están en lo oculto y las que están también fuera de lo oculto, las que están en lo escondido y las que están en lo profundo, las que están en la oscuridad y las que están en la luz. Él todo lo conoce. 3. Jesús le dijo a los discípulos, ahora sí creen. Qué linda expresión, pero después les dice, pero les aseguro que llega la hora y es ahora mismo en que ustedes me abandonarán y me dejarán solo, pero yo no estoy solo porque estoy con mi Padre. La primera expresión, ahora sí creen, es como si les dijera de alguna manera muy coloquial, miren, ahora por fin, después de tanto tiempo y de tantas enseñanzas, ahora ustedes por fin sí entendieron, sí creyeron en mí. Y es que a veces parece que nos demoráramos mucho para entender, como que somos lentos de entendimiento y tenemos que pedirle a Dios que nos dé la gracia de entender rápido, de captar rápido y de asimilar rápido lo que Él nos quiere decir. El libro de los Hebreos en el capítulo 11, versículo 12, nos dice el autor allí o nos hace como una exhortación, donde él dice, por razón del tiempo ya ustedes deberían ser maestros, pero se han hecho lentos de entendimiento y tienen necesidad de que se les vuelva a explicar los primeros cimientos en la fe. Siguen necesitando que les alimenten con leche cuando ya deberían estar aptos para recibir alimento sólido. Lo que nos está diciendo el autor de los Hebreos, en síntesis con esta fracción de la escritura que acabo de mencionar, es simplemente que nosotros los cristianos a veces como que nos quedamos en una eterna infancia espiritual. El niño recién nacido solo puede recibir leche, alimento materno de su madre, no puede ingerir todavía alimentos sólidos o pesados porque su tracto digestivo no ha madurado. Entonces le haría daño. Y Dios a veces como que anhela que nosotros tengamos la madurez suficiente para delegarnos, entregarnos, revelarnos cosas más grandes. Pero nos quedamos en una eterna infancia espiritual en muchas ocasiones. Yo tengo 2 niños, una niña de 3 años, Juanita, un niño de 6 años, Josué. Y a veces veo cómo entran en pequeñas discusiones por detalles, por pequeñeces, por trivialidades, por cosas efímeras. Entran en discusión por situaciones pequeñas, porque son niños, son infantiles. Lo que Dios quiere es que nosotros maduremos, que aprendamos a creer en Él, que no nos quedemos toda la vida patinando en las mismas cosas, dándole vueltas a los mismos problemas, hundiéndonos en las mismas arenas movedizas. Dios quiere que tengamos capacidad de trascendencia, que crezcamos, que maduremos en la fe. Ese es el llamado que nos hace. Y por eso les dice a los discípulos, miren, ustedes dicen que sí creen, ya creen, pero van a ser probados en la fe. Llega la hora y es ahora mismo en que ustedes me van a abandonar, en que ustedes me van a dejar solo.
pero yo estoy con mi Padre. Y dijo, llega la hora y es ahora mismo porque se los dijo en la mañana y en la noche ellos lo abandonaron cuando llegaron a arrestarlo. O sea, en la noche se probó la fe de ellos, si verdaderamente sí creían, porque la fe se prueba, es con los hechos, no tanto con las teorías, con los conceptos, es con la vida que demostramos la verdadera y auténtica fe que tenemos en Cristo Jesús. Y ellos lo abandonaron entonces cuando llegaron las autoridades judías. Salieron corriendo llenos de miedo, queriendo salvar su pellejo. Lo dejaron solo con sus enemigos. Se avergonzaron de él. Lo abandonaron por miedo, quisieron salvar sus vidas. Y Jesús dijo muy claramente, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Es decir, todo aquel que quiera acomodarse, si nos acomodamos mucho en nuestra zona de confort, si queremos mucho un bienestar, un cristianismo light, muy cómodo, donde nada es pecado, donde todo me es lícito, si quiero salvar ese estilo de vida que me propone el mundo, que me propone la sociedad posmoderna, si me acomodo a los criterios del mundo presente, salvando supuestamente mi vida, la perderé. Por eso Jesús lo dijo claramente, el que quiera salvar su vida, la perderá. Los discípulos entonces abandonaron a Jesús llenos de miedo, lo dejaron con sus enemigos. Y es que no podemos abandonar a Dios en la vida cotidiana, no nos podemos dejar sumergir por la mecanicidad de las actividades diarias, no nos podemos dejar absorber por el activismo y abandonar a Jesús pasando días enteros sin doblar rodilla, sin oración, sin clamar, sin elevar la mirada al cielo, sin sacar tiempos de intimidad, de oración. Es cierto que no podemos pasar todo el día de rodillas, pero tampoco podemos pasar un solo día sin doblar rodillas. No podemos abandonar a Jesús, no lo podemos dejar solo. Pasar días enteros sin orar, sin clamar a Dios, sin intimar, es abandonar a Jesús también. Es una forma de abandono. Los discípulos le abandonaron, se avergonzaron de él. Hoy necesitamos cristianos auténticos que no le abandonen a Jesús, que no se avergüencen de él, aunque nos critiquen, aunque nos vituperen, aunque hablen mal de nosotros, aunque digan que somos fanáticos, pues no nos importa lo que diga el mundo, porque no somos fanáticos, estamos enamorados de Cristo. Aunque nos digan ultraconservadores, tenemos la eterna novedad de Cristo y estamos abiertos a todo lo que nos quiere regalar Jesús de Nazaret para renovar nuestra vida. Aunque nos digan moralistas, no somos moralistas, no tenemos un moralismo blando, exagerado, con una cantidad de excentricidades, pero creemos en la moral católica basada en el amor. Aunque nos digan santurrones, no somos santurrones, creemos en la santidad como la propuesta de Jesús, un amor intenso basado en el cumplimiento de las normas de Dios. Aunque nos digan homofóbicos, no somos homofóbicos, no odiamos a los homosexuales, a las lesbianas, los acogemos, los incluimos a todos, no discriminamos a nadie, pero los invitamos a la conversión. La llamada de Jesús siempre es a la conversión para todos nosotros. No le acolitamos el pecado a nadie ni justificamos nuestros pecados. Invitamos a la conversión sin excluir a nadie. No señalamos a quien abortó, pero tampoco estamos de acuerdo con la frase de la libertad de expresión y que la mujer tiene derecho a elegir. Sí, la mujer tiene derecho a elegir sobre su vida, pero no tiene derecho a elegir sobre la vida de un ser humano indefenso. Ese ser humano solo puede decidir con su vida cuando sea adulto, decidirá por su vida si se la quita o continúa viviendo. Nadie puede decidir sobre su vida, por eso los cristianos defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural. No somos ultra ortodoxos y estamos anquilosados a una educación antigua o pasada ya de moda, no, pero tampoco estamos de acuerdo con que le enseñen a nuestros hijos en las instituciones educativas todo lo que tiene que ver con la ideología de género. Defendemos la familia compuesta por padre y madre, la vida heterosexual con los principios que hunden sus raíces en el cristianismo. Entonces necesitamos en la actualidad cristianos que no abandonen a Jesús, que no relativicen los principios, que no le llamen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Un cristianismo donde ya nada es pecado tampoco. Necesitamos un cristianismo fiel con profundas convicciones, porque es que lo peor que le puede pasar a una buena causa no es la persecución externa. Lo peor que le puede pasar a una buena causa es la traición de sus amigos. Lo peor que le puede pasar a una buena causa no es la persecución de sus enemigos, sino la traición de sus amigos.
Y en ese sentido, entonces, recordemos cómo Jesús le dijo a Santa Margarita María Alacoque en una de esas apariciones, le dijo: Margarita, mis enemigos me pusieron una corona de espinas en la sien, pero mis amigos me la ponen en el corazón. Y yo te pregunto, ¿qué es más doloroso, la corona de espinas en la sien, en la frente, o la del corazón? Obviamente los dolores del alma son más fuertes que los dolores físicos, y nosotros, los que nos decimos amigos de Jesús, le ponemos la corona de espinas en el corazón cada que pecamos. Jesús, a pesar de que sus discípulos le abandonaron, le seguía hablando con ternura y con amor. Esto nos lleva también a pensar que si en algún momento de nuestra vida alguien a quien hemos amado, apoyado y le hemos dado amor auténtico y sincero nos traiciona, nos podemos identificar con Jesús, que un día vivió lo mismo. Pero tampoco nos debemos centrar en estar mirando de forma obsesiva quién nos traiciona o no, sino que debemos vigilar celosamente para que nosotros no traicionemos a Dios, no traicionemos a nadie. Y sobre todo, tener mucho cuidado de no pensar altamente de nosotros mismos cuando estemos pasando por periodos de consuelo espiritual, de gracia, de gozo, de felicidad, de plenitud, de bendición, de prosperidad. No pensar muy altamente de nosotros mismos, más bien en esos momentos de los gozosos, de los gloriosos. Recordar nuestra debilidad, nuestra fragilidad y nuestro pecado, pues debemos reconocer que todo absolutamente es solo por la gracia de Dios. Y como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:12, aquel que esté firme, tenga cuidado, no vaya a caer. Cuarto, Jesús le dijo: pero yo no estoy solo, mi Padre está conmigo. Jesús entonces se consoló en todo momento, se consoló con la compañía de su Padre. De la misma manera, nosotros, los discípulos de Jesús, debemos consolarnos en todo momento con la compañía del Padre Celestial, con su presencia, saber que tenemos papá, que no estamos solos, saber que tenemos hermano mayor que se llama Jesús, saber que tenemos el Espíritu Santo que también nos acompaña y nos defiende e intercede por nosotros con gemidos inenarrables, saber que tenemos mamá, que tenemos el reino de los cielos que nos ayuda y que está de nuestro lado y a nuestro favor. Es por eso que Pablo dice lleno de convicción en Romanos 8:31: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estaba seguro de la presencia de su Padre Celestial. Lo dice también Mateo 1:23, que el ángel le dijo a María: concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás como nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Repito, Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios está contigo, Dios está conmigo. Una de las cosas que últimamente me ha dado más fuerza espiritual es cuando estoy atravesando por ciertas dificultades. He sentido como Dios me dice en lo profundo de mi corazón: hey Juan, acuérdate que yo estoy contigo, no estás solo. No estás solo en eso que estás viviendo. Yo te ayudo, yo te auxilio, yo te acompaño, yo te levanto con mi diestra poderosa. Lo dice Isaías 41:10. Yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te da tu fuerza y te acompaña. No te acobardes, no tengas miedo, que yo te levanto con mi diestra poderosa. Entonces, si escogemos estar con Dios, si escogemos a diario tiempo de soledad, para estar con Dios, no estaremos realmente solos. Si escogemos todos los días 1 o 2 horas de intimidad, de soledad, de no estar con nadie sino con el Padre Celestial, realmente no será soledad, será una soledad acompañada, pues la soledad elegida es liberación y la soledad obligada es desolación. Repito, la soledad elegida es liberación y la soledad obligada es desolación. Cuando yo elijo un tiempo de soledad para irme a un retiro espiritual, cuando yo elijo 1 hora para estar en intimidad con Dios, esa soledad no es soledad, sino que es compañía de Dios, presencia de Dios. Pero cuando yo tengo apegos afectivos, cuando no sé estar a solas conmigo mismo, sino que necesito estar acompañado, soy dependiente, cuando esas personas no pueden estar conmigo porque mueren, porque las relaciones se rompen, porque las distancias geográficas lo impiden, porque no pueden estar conmigo, esa soledad obligada es desolación. Repito, la soledad elegida es liberación, la soledad obligada es desolación. Quinto, Jesús le dijo a los discípulos: en el mundo ustedes tendrán que sufrir,
pero ánimo, yo he vencido el mundo. Lo que nos está diciendo aquí Jesús hermosamente es que en el paso por este mundo, en esta existencia corpórea, vamos a tener que enfrentar dificultades. Muchas cosas nos van a mortificar el corazón, nos van a causar dolor, muchas cosas nos van a causar sufrimiento, muchas cosas nos van a flagelar. Muchas adversidades y muchos problemas pueden venir, pero Jesús dice, ánimo, yo he vencido el mundo. Dicho de manera más sencilla, nos está diciendo Jesús, no importa el problema que tengas, la dificultad que tengas, el dolor que te cause, cómo te mortifique, cómo te afecta, yo estoy contigo y te daré fuerza para salir victorioso de esa situación, porque el problema de hoy en las manos de Dios es el testimonio del mañana. Un abrazo para todos y mil bendiciones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran en principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.